el 73 se comienza a podrir el gobierno de Banzer. Ya estaba muerto Selig, hay 2 cambios de gabinete, se va mi padre, pero se va de una manera muy especial, muy a su estilo. Hay que firmar la renuncia. Si yo no le pedí que me ponga, que me vote, y está sin su firma, yo no le pedí que me ponga, así que me vote. Él había participado en la conspiración con Selig, que no lo logran agarrar a él y no se puede probar, pero él estuvo en la conspiración con Selig, porque la idea era democracia. Vos dijiste ahorita, había una ultraderecha y había una ultraizquierda. Había una ultraderecha que se muestra mucho más en la época de García Meza, pero en la época de Banzer también había una ultraderecha y muy dura. Seguro, muy dura. Sí. Muy dura y, bueno, también estaban los resabios del ELN, ¿no? Claro, en los primeros años del gobierno de Banzer todavía hay combates contra el ELN y casi se lo elimina, digamos, ¿no? Ahí todavía. Si sabemos nosotros que en la casa donde vivíamos el 21 de ¿Agosto del 71? Claro, el 21 de agosto de 1971, nos tuvieron que sacar a nosotros porque encontraron a dos tipos que estaban yendo con una bomba, que estaban en el techo, claro. Mataron a uno y el otro escapó. Sí, o sea, Banzer todavía tiene que enfrentar a la ultraizquierda, entonces era obvio que tenía que haber esa polarización. Claro, y en el gobierno de Banzer había esa tentación totalitaria, ¿no? Había, Su acercamiento con Pinochet no es casual, no. ¿verdad? Ellos querían quedarse de por vida. Sí, eran muy admiradores de Franco, ¿no? Claro, sin duda alguna. Ultra ahí. 74 años de conspiraciones. Primero estaba una conspiración de mi padre que fracasa, después está la del famoso Tarapacazo. Es al revés. El Tarapacazo en junio, la Chuta es el antes de la Chuta hay una. Ya. En los primeros días del 74 o del 73 a fines. Después viene el Tarapacazo, que es un golpe. Es un apronte. Es que ese era uno de los temas que yo le cuestionaba a mi padre. ¿Por qué no golpearon en serio? O sea, ¿por qué no se hicieron del poder? Es que no era la idea, me dice. Éramos mayores, tenientes, coroneles. Queríamos que el mando resuelva el problema. Era un tema de mando, ¿no? Claro, pero además, fueron muy ingenuos, le digo, porque o sea, ustedes le creyeron al alto mando que iban a decirle al general Banzer, váyase, nos vamos a hacer cargo, vamos a organizar elecciones, porque lo piden los muchachos. No le aguantaron un carajazo. No puede, o sea, tras que aterrizó Banzer de vuelta, el alto mando se le cuadró. Los carajeó, ¿no? Claro, de 2 carajazos los puso en su lugar, porque todos eran generales de fuerza ya, contraalmirantes, y los puso en su lugar, porque todos se lo debían a él. Se acabó el jabón, presos los insurrectos, al exilio, baja, todo lo que te la gana. Lo mandan a Paraguay, y allá es que se contacta con tu padre. Allá hablan. Allá habla con tu padre, que ya estaba exiliado, y deciden que iban a seguir conspirando. Raúl López sale a la Argentina, Cangallo Escobar también sale a la Argentina, Búsqueda estaba con mi padre, habían otros oficiales. Mi padre se va a la Argentina, se reúnen con Víctor Paz, Marcelo Quiroga, Simón Reyes del PC, o sea, con gente del MIR, con todo el abanico político que estaba en el exilio básicamente en Argentina. Se vuelve a Paraguay y de ahí sale de Paraguay, va a la Argentina, y con Chanca López y Armando Fortún, que era un primo de él, de filiación movimentista, pero metido en la conspireta, ingresan a territorio boliviano de nuevo, clandestinamente, y es apresado como 1 mes y medio después, preso en el Ministerio de Gobierno, confinado al Beni. Y allá... ¿Madini? No, al Beni en la propiedad de Ramón Darío Gutiérrez. Ya. Banzer quiso mandarlo a Punta Arenas, a Chile. Le mandó una carta a Pinochet preguntando si lo recibía. ¿Qué consideración? ¿No? Es que papá tenía un prestigio, digamos, ¿no? Por el tema de la guerrilla, la gente le tenía respeto. Entonces Banzer pidió a Pinochet, mandó un emisario para que le diera si lo recibía al mayor dado de baja de Ari Prado en calidad de preso político. Dado de baja. Estaba de baja. Entonces Pinochet le dijo que con mucho gusto lo recibía. Y alguien le filtró el dato a mi madre. Mi madre se lo dijo a mi padre.
Cuando Banzer lo llama a la casa presidencial, al preso político, a tomar desayuno, le dice, ¿qué voy a hacer con usted, Gary? Mi padre le dice, a Pinochet no me va a mandar, yo no le he hecho nada a ese general. Y Banzer se sorprende y le dice, ¿y cómo sabe usted? Ahí démoslo. Lo sé. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya, lo llama Ramón Darío Gutiérrez y se lo manda a su propiedad, confinado durante 3 meses. De allá salió y se dedicó a la actividad privada con su primo Armando Fortún, fundó una empresa constructora y ganó la plata que nunca en su vida ganó como militar, dedicado a la actividad privada. Le fue muy bien, 2 años de trabajo pero incesante en la construcción. Pasamos a tener un buen vivir. Al fin. Sí. Y de Al ahí, menos una vez tuvieron. claro, y de ahí lo reincorporaron al ejército. Lo reincorporaron. Banzer lo llamó, lo reincorporó. ¿Con su antigüedad? Todavía no, seguía siendo mayor y estuvo un primer tiempo en defensa civil, o sea, 0 tropas. De ahí lo mandó a España, un auxilio dorado. Cuando lo matan a Centeno en España, le ordenan que regrese, estuvo 3 meses en España. El que se iba a ir por 2 años, a los 3 meses lo mandan de vuelta. Y de ahí a Camiri. Porque lo mata el comando Che Guevara, ¿no? Dicen que fue un comando Che Guevara que nunca más volvió a pelar capucha, no apareció. Es raro, digamos. Pero la chica que lo mató... No, era un hombre. ¿Ah? Era un hombre. ¿A un hombre? Pero nunca hubo más datos, ni los cubanos jamás han reconocido que hubieran hecho esa ejecución. Pero alguien lo mató. Dicen que también venía También de regreso que a hacerse cargo del gobierno porque ya lo iba a sustituir. Eso te iba a decir. Es probable que venga por ahí los Porque él tuvo conversaciones con mi padre para en lo de conspirata de Celich. claro. En lo de Celich tuvo conversación. Entonces el papá va Y no se lo pudieron probar a Centeno. Sí. Y bueno, todavía después lo nombra comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sí. ¿no? Pero después lo saca. Pero tenía el prestigio que tenía Gary Prado, ¿no? Tal vez más porque había sido el comandante de la gran unidad. Sí, ¿no? sí. El comandante Pero te digo, estaba. eran intocables. Seguramente, seguramente. Y después de Camiri, Banzer lo lleva a mi padre a Palacio de Gobierno. Todo el año 77 papá trabaja en Palacio de Gobierno porque Banzer le dice va a trabajar un equipo para preparar la transición a la democracia. Antes que eso, ¿dónde estaba en La Chuta? 74 de noviembre. En Vallitenes, confinado. Confinado. Mi abuelo participa con tu abuelo, con tu padre en La Chuta. Sí, me acuerdo. El MNR se mete, digamos, ¿no? Sí. Y les va mal. Sí. Retorno a la democracia, lo que le hacen a Pereda no tiene nombre, ¿no? Claro, ahí, mira que ese equipo trabaja el 77 para preparar la transición y a fin de año Banzer dice vamos a convocar elecciones y da una amnistía restringida. Restringida, exacto. Y entonces viene la huelga de las mujeres mineras que lo obliga, nosotros, que entramos aquí que lo obliga a hacer la amnistía irrestricta. Ahí regresa mi tío Julio, que estaba entre los que no podía volver. Había sido ministro de Banzer y todo, pero regresa el doctor Paz, también regresa rebelde. todo. Bueno. Y ahí Banzer anuncia que el candidato oficial es Pereda. Y ahí mi padre dice, no, yo con eso no juego. ¿Para qué candidato oficial? Si no está de acuerdo, lo relevo. Ok, a Cochabamba. Febrero, marzo del 78, mi padre se fue a Cochabamba, a la escuela de armas, sin tropa, digamos, ¿no? Un destino académico. Claro. Y allá se da el golpe de Pereda contra Banzer por ese fraude donde había más votos que votantes. Sí. Y los que asumen el mando eran los de la línea dura militar. Y la línea dura militar pide, eliminemos 500, 2000 rojos y gobernamos 20 años. Esa era más o menos la línea. Y le pide a mi padre que se sume y mi padre les dice que no está de acuerdo. Y se pasa gran parte del gobierno de Pereda, que dura 3 meses, preso en su casa. Papá tenía arresto domiciliario. Apenas salía a la escuela. Estaba excluido. Y el Chanca López se manda el golpe de Padilla, que lo arma prácticamente solo. No, Fred. En una gestión muy audaz de parte de Raúl López. Él estaba destinado a Camiri, lo habían reincorporado también, estaba destinado a Camiri, se hace evacuar con la excusa de un hongo en un dedo a La Paz, y allá empieza a conspirar para tumbar a Pereda. Y Padilla, que era el comandante en jefe del ejército, lo llama, le dice, ¿qué hace usted aquí? Se me regresa a Camiri. Venía la marcha, la concentración de la UDP en San Francisco, creo que convocada para el 24 de noviembre.
Y ahí la UDP decía elecciones ya, y Pereda decía, no, el 80 recién, ¿para qué el 79? Esperemos 2 años, ¿no? El mismo cuento. Y la UDP decía elecciones ya. Y entonces López le dice a Padilla, yo me voy, pero el 24 de noviembre va a haber otro 9 de abril, porque en la UDP hay del PC, y eso saben dónde vive usted, le dice al coronel, al general Hugo Céspedes que estaba ahí, y se van a limpiar a todo el mundo, porque aquí el comunismo, si no lo paramos con elecciones limpias, se arma otro 9 de abril. Y entonces Padilla dice, ¿qué hacemos? Le dice, nómbreme comandante del Tarapacá, y usted es presidente mañana, y llamamos elecciones y se acaba la... No. Ah. Entonces, traiga una máquina de escribir. Raúl López se redacta él mismo su memorándum de designación de comandante del Tarapacá, se lo da a Padilla, firma, se va al regimiento, lo toma a punta de pistola. Había un coronel Mayo, me parece que era el comandante. Mayo, me acuerdo de él. Y va y le dice, dame el regimiento, me acaban de nombrar. No, pero es que yo dependo del Palacio, le dice, porque el Tarapacá dependía del Palacio de Gobierno. ¿Cuál Palacio? Usted la pistola. Al final, ya, bueno. ¿Y qué voy a hacer yo? Le dice Mayo. Usted vas a ir de agregado militar a Panamá, le dice López. Yo voy a ser ministro de Gobierno. Y se saca el regimiento y toma La Paz. Y ya tenía combinola con otros comandos. Se arma el golpe. Fue muy audaz Raúl López. Sí, sin duda. Y papá detenido en su casa en La Paz, en Cochabamba. Y entonces lo llaman a la madrugada del comando de la división que se presente, va, y ahí él cambió el ambiente. Ya no era el apócrifo, ya no era, perdón, el paria. Era Garicito, hola, bienvenido, todo el mundo con buena onda con él. ¿Por qué? Porque estaba de ir a ser ministro, él no sabía todavía, pero ya él iba a ser parte del gabinete. Ministro de Padilla. De Padilla. Entonces ahí hacen la elección, sin candidato oficial, papeleta multisigno por primera vez. Ese es el gran avance de la democracia. Que les costó muchísimo. Sí. Raúl López como ministro de gobierno tuvo, pero peleas enormes contra el MNR sobre todo. Que siempre había utilizado las maquinitas para las elecciones y con la papeleta multicolor. Pero aprendieron a doblarla de una manera. Un día estábamos yo, delegado del MIR, estábamos aquí en Monasterio y yo le dije, por favor, ¿me pueden mostrar ese ánfora que tienen ahí? Muéstrenmela. Mire, señor, y estaba Alejandro Ortega, presidente, yo le mostraba, mire, todas están... Cuando hice la quinta, Joaquín me dice, ¿qué le está buscando doblez, hombre? Quedó ahí, pero... Claro. Pero ese fue un gran mérito. Fue un gran mérito. De ese gobierno. La pena es que los políticos le fallaron, porque hubo el empantanamiento y salieron con esta solución de Guevara por un año, que no funcionó. Y ahí la conspiración con Alberto Natusch. ¿Sabes cuál es el tema? Tu papá me contó a mí. Me dice, yo le digo, Natusch teniendo tan buen prestigio, no, me dijo, ya en esa época ya estaba muy dado al alcohol. Ya era más alcohol que otra cosa. Sé que sufría mucho con un herpes. Tenía un herpes terrible. Tremendo. Incluso de vez en cuando se le hinchaba la boca. Sí. Sé que era, digamos, un sufrimiento físico muy grande. Es. ¿No? Que lo tenía... el herpes zóster. Arrinconado, sí. Y parece que el no haber sido promovido él como candidato en vez de Pereda le causó una bronca, porque él era naturalmente el hombre, él había sido ministro de Asuntos Campesinos. Claro. En ese tiempo la base campesina era esencial para las elecciones en Bolivia, y él era el ejecutor del pacto militar campesino del gobierno de Banzer. Entonces lo lógico era que él sea el candidato. Y cuando Banzer se destaca por... ¿Ah? Le roban al MNR el pacto militar campesino. No, el pacto militar campesino. Perdón, era de Barriento. De Barriento, claro. Pero lo continúa, pues, la dictadura de Banzer, ¿no? Sí. Y parece que eso lo genera que el coronel Natusch se aparte de todos los esquemas. Y, bueno, lo embarcan en este baile de noviembre sin estar nada listo y sin predicamento. 11 días, ¿no? 15 días de gobierno que no sirvieron para nada y dejaron 2 centenas de muertos, ¿no? Sí. Entonces ahí es que papá estuvo opuesto a eso. Si bien Natusch lo trató bien a él y a Raúl López, pero los tuvo presos en el Estado Mayor todos los días del golpe. Y al día 14, antes de caerse, los mandó fuera de la ciudad de La Paz. Papá se fue a los Yungas y a López lo mandó a Camargo, que es su pueblo natal. Y al día siguiente se cayó, ya vino la Geiler. Vino Geiler, viene la democracia. Y en el golpe de García Meza, vuelta otra vez presos. Y García Meza hizo lo que pudo por deshacerse de mi padre.
Se habían desafiado a puñetes en más de una oportunidad García Mesa y el general Prado. ¿Está en la grabación? Sí, pues en su tiempo, digamos, Sí, habían claro. sus broncas, ¿no? Tenían broncas, pero después dice que él fue y lo visitó, ¿no? Ya, García Mesa estando- estuvo en casa de papá el día antes de escapar, cuando subía a la UDP. Estaba aquí en Santa Cruz, de hecho, al de la visita, ¿no? Y después se hablaban por teléfono, cuando ya García Mesa estaba condenado en el hospital, digamos, ¿no? Sí. Se hablaban por teléfono eventualmente. Hubieron años de una linda amistad cuando él era instructor de caballería en el colegio militar, ¿no? Dice que era un jinete excepcional. Extraordinario, extraordinario, un gran maestro, además, un gran profesor de equitación. Entonces se tenían aprecio dejando de lado los errores de la política. Porque ahí sí que Sí. tenían... No, ahí estaban encontrados, ¿no? Estaban absolutamente, encontrados. sí. Papá me relató el 16 de julio en la tarde, en el patio del Estado Mayor estaba García Mesa con toda esta gente que lo impulsaba a dar el golpe. Mi padre pasó por su lado, lo saludó militarmente. ¡Flaco, vení! ¿No? ¿Te vas a sumar al golpe o no? No, mi mayor. Te vas a quedar preso entonces, carajo. Su orden, general, no voy a quedar preso. O sea, porque ya había, Claro. era gritos, todo el mundo sabía que iba a haber golpes, porque nadie sabía cuándo ni a qué hora, ¿no? Pero García Mesa lo amenazó con tenerlo preso y como que lo tuvo preso un buen tiempo al principio del golpe, ¿no? ¿Y después? Y después lo tuvo en el Estado Mayor unos días y de ahí lo mandó, le cambió como 6 veces el destino. Agregado militar a Montevideo. Le dijo, para que me maten los Tupamaros, le decía a mi padre. Ah, tenés razón, no. Agregado militar a Lima. Los senderos luminosos ya había empezado a hacer sus hochas, digamos, ¿querés que me maten? Claro. No, está bien, te voy a cambiar. A Colombia. A la FARC, que me mate la leña allá. No, espera. Así le cambiaban los destinos cada rato, García Mesa. Hasta que un día le dijo, ya tengo la solución. Jefe del destacamento militar en Apolo, un suboficial y 8 soldados. Humillante, pues, ¿no? Claro, me contó eso, sí. Apolo, o sea, un pueblo Sí. perdido en el norte de La Paz. Y a Raúl López lo mandó a Magdalena, él con 2 escuadras por lo menos. Entonces, bueno, estuvo ahí como un mes. Y tengo el memorial que escribe el papá solicitando su baja de ejército a García Mesa. Acababa de concluir la escuela de altos estudios, tenía ya el diplomado de altos estudios, era un coronel Daén, que hacía él humillado allá en Apolo. Con muchos Presenta un memorial sin firma de abogado, porque no habían profesionales abogados en Apolo, dirigido al comandante del ejército, que era García Mesa, solicitando su baja. Y mi madre no quiso presentarlo. Le dijo, tu única garantía es tu uniforme. El día que vos no tengas uniforme, Mira vos. sí, te van Mira a eliminar. vos. Entonces Wow. papá se salió sin permiso de García Mesa de Apolo y apareció en la graduación del colegio militar. Y García Mesa, ¿y vos qué ¿Qué haces haces aquí? Me vine, ya está bueno. Ya venía a almorzar, a cenar esta noche a la casa. Dice, lo invitó a la casa presidencial, García Mesa tenía una farra, y lo trataba a Luis Arce Gómez de burro. Entonces, que sea, pues, como Gary, que es inteligente, vos sos un burro de mierda, y lo trataba muy mal. Dice Arce que hubo Gómez. una discusión incluso entre tu padre y vos Lucho sos Arce. burro y con Lucho Arce, ¿no? Desde la escuela. Sí. Entonces ahí García Mesa lo tuvo en el Estado Mayor del Comando del Ejército un tiempo y de ahí lo mandó aquí a la división con una fórmula de ajedrez. Le dijo, vos te vas a Santa Cruz a comandar la división y si vos me querés golpear, Tinino no te va a dejar aquí. Y si Tinino me quiere golpear aquí, vos no lo vas a dejar desde Santa Cruz. Entonces papá se vino a comandar una división que ¿En qué mes llega? ha tenido que llegar a fines de marzo o los primeros días de abril, un poquito antes Del de Tita. 81. Del Y 81. de ahí pasa lo de Tita. Exacto. Lo de Tita, yo te lo puedo garantizar, fue una orden de matar a Gary Prado. Seguro. Siempre, Yo estaba siempre ahí. lo he visto así. Es más, cuando estudié medicina legal, mi práctico de la carrera, de la materia, fue con el doctor Fito Aponte, Ya. fue el disparo a mi padre. Yo le fotografié las lesiones, la trayectoria. Mi padre medía 1,85. Con botas de combate llegaba a 1,90 m. La trayectoria en su cuerpo es descendente. El proyectil entra por el costado derecho y sale por el costado izquierdo en Exactamente. trayectoria descendente. Los disparos occidentales casi siempre son ascendentes. De abajo para arriba. Claro. Entonces el arma estaba apoyada en el hombro del que dispara para llegar a la altura de donde le dispara. Sí, porque era mucho más chico el Claro, tiro. claro, y entonces
El otro elemento, los disparos accidentales tienen, son oblicuos con relación a donde impacta. Claro. Entonces se genera la media luna, quema la piel en forma de media luna, ¿no? Si entra desde este ángulo. En papá el anillo de Fischer era perfecto, o sea, el tiro entró perpendicular. Vos sabes que yo, antes de tener la conversación con vos, estaba tratando de recordar el momento del disparo. Y yo estaba conversando con él, por tanto, no, al costado. Ah, al costado, ¿no? sí. Al costado. Y se trancó el M2 y todavía le hago un chiste. Le digo, ¿qué güey? Le dije, si usted usaba eso, le dije, en la guerrilla y ahora no lo puede. Eso estábamos conversando, él me miraba y yo lo miraba. Y ahí viene el disparo. Y nunca he visto una cosa que me impresione tanto. Un hombre de 1,90 ahí en ese momento que se eleve un medio metro, la fuerza que tiene una bala de 9 milímetros. Claro, y a esa distancia. Y cae. Y cuando cae, dice Carlos Mediero, no perdió la conciencia en ningún momento. Ahí Chicho Flores, yo todavía me agacho y le digo, coronel, no tiene nada, y lo toco para que vea que no había sangre. Y Chicho Flores me hace así. Entonces ya de ahí ya yo no supe qué más salió porque fuimos a buscar El auxilio. el auxilio, que además, Gary, si se habían comunicado con nosotros por radio del helicóptero, ¿por qué el momento que está herido nos queremos comunicar con el helicóptero y no había comunicación? Es rarísimo. Lo quería matar. Pues. Claro. Después de algunos años, papá no quería hablar nunca del tema. Algunas veces le pregunté, si te hubieran querido matar, ¿por qué sería? Porque iba a dar un golpe, pues me dijo. Iba a dar un golpe, te lo voy a contar eso. Vámonos al corte y ahorita venimos.